En el nombre de Jesús vamos a seguir algo más sobre el desierto. Es muy importante el peregrinar del pueblo de Israel. Y vamos a ir considerando algo más sobre esta palabra, el desierto. Su significado es también desolado o soledad. Desolado o soledad. Y encontramos en Números capítulo 33, que allí nos da un repaso, ¿verdad?, de todo el viaje del pueblo de Israel. Pero primeramente vamos a Deuteronomio capítulo 8, en nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 8 y el verso 15. Porque de acuerdo a la escritura vamos conociendo, ¿verdad?, toda esa trayectoria de esta nación, porque para ellos Dios le había prometido una tierra que fluye, dice, leche y miel, una tierra súper abundante de riquezas en cuanto a lo natural, porque la promesa de Dios era que ellos debían de heredar ese lugar. Pero primeramente vamos a ver lo que es un desierto. Dice capítulo 8 de Deuteronomio y el verso 15. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Ahí está, que quiere decir un desierto. Lleno, dice, de serpientes, grandes, desierto, grande y espantoso. Imagínense que es realmente un desierto en aquel tiempo, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Imagínense todos esos animales. Igual que uno le muerda a cierta persona, es algo mortífero. Pero era el lugar donde ellos debían de transitar. Y vamos a seguir un poco más sobre el pedido de Dios. Dios había pedido a un rey donde el pueblo estaba en aquel tiempo esclavo, podemos decir, de este amo cruel. Pero Dios ya tenía su tiempo ya de haber sacado o de sacarle al pueblo de Israel de esa esclavitud. Vamos a leer el Éxodo capítulo 5 y podemos leer el verso 1 y el verso 3. Éxodo, esto fue el pedido de Dios, ¿verdad? Este rey, quien se había presentado Moisés y Aarón ante Faraón. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El verso 3. Esta fue el pedido de Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme, dice, fiesta en el desierto. Y ya habíamos leído lo que es un desierto. Y verso 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esta era la manera, ¿verdad?, que Dios le había pedido. ¿Por qué a este rey? Porque este rey le tenía esclavo al pueblo de Israel. Vamos a Éxodo también, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Podemos leer el 33 al 36. Éxodo capítulo 12, 33 al 36.
vamos a notar la manera, ¿verdad?, como Dios obró también a favor de su pueblo. Y como había dicho la otra vez, fue un pueblo, una nación no pobre, una nación poderosa. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Dice el verso 33 al 36 de Éxodo capítulo 12, y los egipcios apremiaban al pueblo de Israel, ¿verdad?, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos, porque ya había habido, ¿verdad?, muerte. Entonces ellos tenían temor. Y dice el verso 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, dice, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Cómo fue el orden, verdad, de parte? Qué sabio es nuestro Dios. Porque si esa nación, ¿cuántos años le tuvieron esclavo a una nación, vamos a decir, que era la niña de los ojos de Dios? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto? Allá a los 430 años más o menos. Y ellos han sido esclavos, no eran sirvientes que recibían, ¿verdad?, honradamente su salario, no. Vivían calamistosamente. Pero como Dios, por algo dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y qué hizo aquí? Dice el verso 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron, dice, cuánto pedían. Así despojaron, dice, a los egipcios. En otra palabra, le dejaron pobres, porque Dios estaba ordenando, Dios estaba interviniendo, porque allí estaba saliendo o estaba al pie, ¿verdad?, de la redención, podemos decir, de los israelitas. Porque también vamos a saber que la palabra éxodo significa salir fuera. Ellos tenían que salir afuera. El pedido de Dios era que ellos tenían que salir de Egipto, camino de 3 días, para que el pueblo de Israel sirviera al verdadero Dios, no a los dioses de Egipto. Entonces éxodo significa salir fuera. También nos habla de la redención, ¿verdad?, del pueblo de Israel, porque capítulo 15, 16 vemos la manera como este pueblo triunfante, ¿verdad?, ha sido redimido cruzando el Mar Rojo. Y sabemos que el Mar Rojo nos habla de la redención de la cruz de Cristo. Así, el pueblo de Israel, ¿verdad?, con mano, dice, poderosa, salió de Egipto. Entonces el desierto, y sobre todo Números, capítulo 3, nos habla, ¿verdad?, nos da un repaso de todo el viaje vamos a decir, del éxodo, desde Egipto hasta el Jordán. Porque esa era la trayectoria, ¿verdad?, del pueblo, que ellos tenían que obedecer, ¿verdad?, a Dios. Y bueno, y solamente con mano poderosa ellos pudieron ser libres, porque de otra manera estaba ahí el amo cruel, Faraón, rey de Egipto, quien es figura del mismo Satanás, que tenía esclavos a estos redimidos, ¿verdad? Bueno, entonces fue la manera como Dios tuvo que obrar. Y bueno, gracias a Dios que vamos a ver Números capítulo 33, Número capítulo 33 y el verso 1. Número 33 y el verso 1. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y de Aarón.
Esa fue la manera del éxodo, dice, de Egipto, y por supuesto ellos han salido sin saber, ¿verdad?, cómo iba a ser su trayectoria como peregrinos hasta llegar hasta la tierra de Canaán. Y vamos a entender el trato de nuestro Dios desde Egipto hasta el Jordán, ¿verdad? Y sabemos cómo fue ese trato de nuestro Dios. Vamos a Número capítulo 11 y el verso 6. Con tanto cuidado, por supuesto, Dios proveyó, tenía todo para proveer todas las necesidades de este pueblo, porque como leemos, el desierto que era un lugar desolado, triste, de soledad, ¿verdad? Pero allí Dios se comprometió a cuidar, a amparar, a proveer, ¿verdad?, la necesidad de este pueblo, para que no le falte nada. Y dice el verso 6 del capítulo 11 de Números, y ahora dice, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Imagínense el corazón de esta, vamos a decir, de esta nación, que ellos, en qué manera contribuyeron, demasiadas quejas, murmuraciones, incredulidad, ¿verdad? Y lo que ellos aquí declaran, dice, y ahora dice, nuestra alma se seca, para ellos no era nada. Esa provisión que caía del cielo, dice, todos los días. Dice, ellos ven nuestros ojos. Y el maná, dice el verso 7, y era el maná como semilla de culandro, y su color como, dice, color de berilo. Y me imagino el sabor, porque Dios no va a proveer algo que no tenga sabor. Eso sí, ellos salieron, sí, con mano poderosa, saliendo con muchas riquezas. Y bueno, ya se le habrá escaseado el pan, porque ellos tenían que, ¿verdad?, experimentar un trato, un compromiso, ¿verdad?, un depender directamente del Dios verdadero en aquel tiempo. Pero notamos como ellos se quejaban, daban un paso, una queja, daban otro paso, otra queja. Y lo notable es que grande fue la misericordia de nuestro Dios, porque ellos demasiado tenían incredulidad en cuanto a las promesas de su Dios, porque Dios les había prometido, van a ir a un lugar donde dice fluye leche y miel. Pero hasta que ellos lleguen en ese lugar, ellos tenían que aprender algo, porque en Egipto, como esclavos, no tenían esa libertad, vamos así como un pueblo separado, ¿verdad? Y por supuesto ellos no sabían cómo llevar una vida como una nación aparte, ¿verdad?, de la tierra, o sea, de los egipcios en aquel tiempo, que eran poderosos en batallas. Pero ahí notamos, era la manera en el tiempo en que este pueblo ha peregrinado en el desierto, y duró, dice, 40 años. 40 años, imagínense, no fue 3 días. 40 años Dios, vamos a decir, soportó a este pueblo, porque no hay otra palabra. Y vamos por la palabra que es lo que Dios había soportado. Y dice Deuteronomio capítulo 8 y el verso 2, siempre la palabra nos da la respuesta, es lo que muchas veces, ¿verdad?, necesitamos entender, saber, porque es algo tan maravilloso la palabra de nuestro Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso Dios le había llevado al desierto. Y no solamente para eso. Ellos tenían que ser realmente un pueblo ejercitado en cuanto a la defensa. Porque ellos tenían que poseer una tierra donde dice fluye leche y miel, pero era, o sea que dentro de esa tierra había naciones enemigas, naciones poderosas, naciones, vamos a decir, de multitudes. Entonces esa es la manera que Dios le había llevado, ¿verdad?, al desierto. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y en Número encontramos entonces la manera como Dios había, encontramos ahí el orden de Dios, de cómo Dios había establecido cada tribu por sus cabezas y bueno, aún su bandera, ¿verdad? Y todo esto, todo bien ordenadamente. Pero todo esto era con un propósito. Dios es Dios de orden y por lo tanto Dios espera de su pueblo también que sea ordenado. Vamos a Isaías 63. Isaías 63. Y podemos leer el verso 10. ¿Qué fue el trato del pueblo con Dios? ¿Cómo fue su relación? ¿Cómo fue la declaración de Dios de ese pueblo? Y en otro versículo dice, de dura cerviz e incircunciso de corazón. Imagínense cómo Dios, ¿verdad?, califica lo que fue el pueblo, siendo que ellos vieron las maravillas, ¿verdad?, de Dios, cuando fueron al borde del mar, atrás estaban los enemigos, al frente estaba el mar, a los dos costados estaban las montañas, ¿dónde ir, verdad? ¿Dónde huir? Pero bueno, entonces ahí Dios le ordenó a Moisés, ¿verdad?, que use esa vara. Y fue esa vara que fue utilizada para abrir, ¿verdad?, el mar. Pero aún así ellos vieron esa maravilla, vieron el obrar de Dios, vieron la manera como Dios le había defendido a su pueblo de toda serpiente mortífera, escorpiones. Ellos han visto con sus ojos, ¿verdad?, todo lo que Dios había hecho, pero no, siempre un pueblo quejón. Dice el verso 10, mas ellos fueron, dice, rebeldes. Sí, ¿qué es el corazón humano? Rebelde. Dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo que se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué tristeza, ¿verdad? Siendo un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo único, no había otra nación, no hay, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, aún terrenal. Pero sin embargo, ellos no le tuvieron en cuenta a aquel Dios soberano que les redimió de la mano de Faraón para que ellos sean un pueblo libre, un pueblo victorioso. Y lo notable es que ese 40 años, yo dije, pero tantos años Dios llevó a este pueblo, ¿por qué realmente no llegaron los israelitas a la tierra prometida más rápido, ¿verdad? Podemos decir, si no era tan, vamos a decir, tan lejos. Pero vamos a la escritura, vamos a Deuteronomio capítulo 1, porque la palabra va indicando, ¿verdad? Por algo la palabra dice que es inspirada por Dios. Dios mismo se encargó, ¿verdad?, de ordenar divinamente su palabra para que la palabra de Dios sea leída de generación en generación. Acá dice, Deuteronomio capítulo 1 y el verso 2. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. Y según el relato de estas
11 jornadas es nada más que 11 días. Y 2 semanas un poquito. Imagínense el tiempo en el cual ellos tenían la facilidad y el privilegio, ¿verdad?, de poder llegar a esa tierra donde Dios le había prometido. Pero no. Dios tenía que probarle, como dice la palabra. Dios tenía que ejercitar a los guerreros, ¿verdad? Dios tenía que probar a la familia. Si la familia, papá, mamá, hijos, debían de depender directamente del Señor, porque ahí no había mercado, no había otro, vamos a decir, otro pueblo de otra nación para proveer, sino directamente ellos debían de depender de aquel que todo lo suple. Si ellos vieron maravillas, caminaron en seco el mar rojo, cruzaron al otro día sin problema, vieron caer a sus enemigos ahogados ahí, y todas esas maravillas que ellos han visto con sus ojos, pero no, ellos eran el pueblo más quejón que ha habido en aquel tiempo. Pero bueno, es para nuestra enseñanza. Entonces aquí vemos, ¿por qué estuvieron, vamos a decir, tan lejos? No era que estaban tan lejos. Podía haber hecho el viaje, como dije, en 2 semanas, ¿verdad? Pero aquí hay una enseñanza y también para nosotros. ¿Por qué el Señor ya no viene? Algunos fieles dirán, Señor, están clamando. Los fieles, porque hay fieles que están clamando, Señor, ven. Como cantamos ese coro, ver su faz mi alma. Nuestra alma ya anhela, desea, ¿verdad?, partir al otro lado. Pero hay algo todavía que el Señor quiere hacernos entender, aprender, ¿verdad? La verdadera razón, el por qué, y se resumen en una sola palabra: preparación. ¿Por qué, si tenían 11 días nada más que el pueblo podía ya llegar, ¿verdad?, como dice la palabra, de Egipto hasta el Jordán? ¿Por qué Dios proveyó el maná? Porque el maná sabemos de quién habla. El maná para ellos era un pan, vamos a decir, dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y por qué razón ellos declararon así? Porque ellos no tuvieron amor hacia el mismo Dios. Y todo lo que Dios proveía para ellos no era nada. Ellos, su corazón, wow, estaba hacia Egipto, el pescado, el ajo y todo lo que hay. Pero no así el corazón de ellos. No estaban, vamos a decir, circuncisos, sino eran incircuncisos. No abrieron su corazón a todas las provisiones que Dios tenía para ellos en el desierto. Ciertamente, había animales mortíferas, faltaba agua. Pero ¿qué le faltó al pueblo? ¿Verdad? De clamar al Señor. Si ellos vieron al mar abierto, ¿será que iba a ser difícil para Dios abrir una peña y que ahí salga? Pero todo esto se escribió, dice la palabra, para nuestra enseñanza. Porque también estamos en este desierto. Un desierto donde hay serpientes mortíferas, hay escorpiones, donde el Dios de este siglo reina, donde los espíritus demoníacos día y noche están estorbando al creyente, al fiel. Y si no es al fiel, le tienen el mundo. Pero no así, ¿verdad? La palabra, y valoro mucho el amor de nuestro Dios. Porque aun que somos indiferentes, para nosotros no es nada lo que es el llamamiento en que tenemos. Pero gracias a Dios que Dios todavía su misericordia está extendiéndonos para que el Hijo de Dios, el creyente, se esté preparando. Bueno, entonces entendemos por qué el pueblo tuvo que pasar 40 años en el desierto. Porque ellos tenían que llevar un tiempo de preparación. Sencillamente ellos no estuvieron preparados
en este caso para llegar a Canaán, ¿verdad? Y sí, 11 días, por supuesto, imagínense si ellos iban en 11 días a presentarse en la tierra de Canaán, aquellos guerreros renombrados de años y años, que estaban ahí sedientos, hambre y de muerte, ¿verdad? Por eliminar a aquel pueblo que venía, porque ellos escuchaban las noticias, conocían qué era esa nación, por qué venían esa nación a ese lugar y quién los traía. Sabían bien que era el Dios de los cielos, que estaba guiando al pueblo terrenal. Pero bueno, ahí entendemos entonces, ellos tenían que ser los guerreros, sobre todo tenían que estar preparados para poder pelear, para poder vencer, porque ahí había familia, una nación entera. Entonces, por esa razón, ellos tenían que seguir estando en el desierto. Pero, y bueno, la palabra dice 40 años. Qué difícil habrá sido para ellos, ¿verdad? Después de haber comenzado su viaje. El desierto, sabemos qué es el desierto para nosotros. Puede ser para ustedes algo dificultoso, ¿verdad? Algo que muchas veces decimos ya no doy más. Pero qué notable que es donde Dios muestra su poder, su maravilla. Si cuando el pueblo dice que reconocía que ellos, cuando clamaban a Jehová, Dios dice escuchaba, oía el clamor de ellos. ¿Y qué era el resultado? Dios proveía lo que ellos necesitaban. Cuando ellos clamaron por agua y, ay, ¿por qué nos trajiste en este desierto? ¿Por qué ya no quedamos luego allá en Egipto? Porque aquí en el desierto vamos a morir todos y nuestros hijos y todo. Y ahí estaba una piedra, una peña. Y esa peña habla de nuestro Señor Jesucristo, donde fluye ríos, dice, de agua viva. Pero ellos estaban lejos, vamos a decir, una nación ciega, en otra palabra. Ellos, me imagino, hermano, el dolor en el corazón de mi Dios. Y leyendo y entendiendo algo de la historia de esta nación, yo me traslado al lado espiritual. Al lado espiritual. Como también el Señor está hoy con su grey, con su iglesia. Ocurre lo mismo con la iglesia. Es la misma cosa. ¿Cuántos años de conversión tenemos cada uno esta noche? ¿Cuántos años de conversión tienen algunos? Pero no, el Señor permite que todavía estemos caminando por este desierto, porque el Señor tiene grandes y maravillosas promesas que tenemos que todavía entender. Vamos a Hebreos. Vamos a lo que nos dice Hebreos. Conocemos este versículo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el verso 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Estamos en este desierto donde hay serpientes. No importa, pero está el Dios soberano, aquel que extiende su brazo, aquel que provee toda nuestra necesidad, aquel que a pesar que estamos tal vez en momentos difíciles de entender lo que el Señor muchas veces permite en nuestras vidas, pero allí es cuando Él muestra su maravilla. Y eso es lo que puedo entender algo en estos tiempos. Puedo entender que el Señor nos tiene aquí aún, porque aún su grande misericordia está, porque quiere ver a una iglesia, dice la palabra, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Imagínense,
¿Por qué Israel tuvo que vivir 40 años en el desierto? Porque de ahí en adelante ellos tenían, ¿verdad?, la manera de agradecer a Dios de todos sus tratos maravillosos en aquel tiempo. Y ocurre hoy también con nosotros, hermanos. Y gracias al Señor, hasta que cada uno lleguemos, ¿verdad?, a la tierra de Canaán. Por supuesto, para nosotros es la celestial. Y dice Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Y qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos estorba. El pecado estorba, ¿verdad? Sí. Cualquiera sea la falta que cometemos delante de Dios es pecado. Y esa falta estorba nuestra mente, nuestra conciencia, estorba el corazón. Por eso muchas veces cuando el creyente tal vez reconoce, pero luego ya no reconoce más. ¿Y qué dice la palabra? Despojémonos de todo peso, porque es una carga, y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso fue también el trato de Dios con Israel. Ellos tenían que clamar, ellos tenían que obedecer. Por eso leímos en Deuteronomio que Dios dice para probarles lo que había en su corazón, si ellos iban a obedecer o no lo que Dios les había ordenado en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que para ellos habrá sido menos compromiso en un sentido, aunque también, porque dependía de la obediencia de esa nación, no solamente de una persona, sino de la nación entera. Por eso si una persona pecaba, ya estaba incluida la nación entera, porque el trato de nuestro Dios era con la nación. Pero hoy el trato del Hijo de Dios es individual. Así que gracias al Señor, hermano, que el Señor trata con cada uno. Él conoce, y lo que puedo decir que Dios es paciente para con cada uno. Eso es lo que puedo entender. Qué grande es la misericordia de mi Dios. Él es tan paciente de tolerarme, de tolerar, ¿verdad?, lo que soy, y de tolerar lo que es su iglesia, su grey, porque Él quiere que lleguemos a la perfección, así como el pueblo de Israel. Ellos tenían que reconocer que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios era su sustentador, que Dios era su defensor, porque había naciones que venían a guerrearle a ellos, pero ¿qué pasó? Que al último dice que el enemigo de ellos era el mismo Dios, sencillamente porque ellos no tuvieron el poder, no valoraron al verdadero Dios, sino su corazón, como digo, estaba un incircunciso, no tenía un corazón abierto de gratitud realmente a lo que Dios estaba y la manera que Dios estaba obrando en ellos. Vamos a leer Números capítulo 9, el tierno cuidado de Dios. Números capítulo 9 y el verso 16. Vamos a ver nomás en qué manera Dios había cuidado a esta nación. ¿Qué manera Dios nos cuida a cada uno? Dice el verso 16, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Están en el desierto, ¿verdad? Y me imagino lo que debe ser un desierto donde hay un gajito vamos a decir, de una rama de árbol para cubrir. Dice el verso 15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego,
hasta la mañana. ¿Sí? Y verso 16, así era continuamente, durante el tiempo de peregrinar el pueblo de Israel, así era continuamente. La nube, dice, lo cubría de día. ¿Por qué? El sol, me imagino lo que ha de ser el sol, ¿verdad? Donde no hay nada de sombra. Entonces era el cuidado de Dios, dice, para cubrirlo de día. Y de noche, la apariencia de fuego. En síntesis, la presencia de Dios continuamente. De noche y de día. Ellos tenían sombra y a la noche tenían luz. Qué maravilla, ¿verdad? El cuidado tierno de nuestro Dios. Y eso es maravilloso uno cuando va leyendo cada libro, en la manera que Dios tenía cuidado a favor de esta nación. Vamos a Oseas, vamos a ir terminando. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2 y el verso 14. Oseas capítulo 2 y el verso 14. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta fue, ¿verdad?, la voluntad de Dios, de haberle llevado al pueblo de Israel con manos poderosas, porque Faraón ni luego que quería permitir que salga si ellos eran sus esclavos. Pero ¿cuál fue el deseo de nuestro Dios? Pero dice aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y eso fue lo que hizo Dios, ¿verdad? Dice, y hablaré a su corazón. Y yo creo que también así es el trato de nuestro Dios. Él también, esta es la manera, ¿verdad?, que Él quiere estar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es fiel, porque Él con toda fidelidad nos llamó, nos rescató del lugar en que estuvimos, ¿verdad? Sabiendo que por nuestro esfuerzo nada hacemos ni nada somos. Vamos a leer por último Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33 y el verso 14. Génesis capítulo 33 y el verso 14. Dice, pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a seguir. Al paso de los niños. Qué grande es, ¿verdad?, el amor, qué paciente es nuestro Dios. Él conoce el grado de crecimiento que tenemos cada uno. Y notable que Él conoce mi crecimiento, Él conoce tu crecimiento espiritual. Y de acuerdo, ¿verdad?, a lo que vamos creciendo, bueno, Él sabe cómo permitir las cosas. Porque yo sé que en una congregación estamos tan diferentes porque estamos de diferente edad, ¿verdad?, en el Señor. Algunos son niñitos, bebés, otros son ya un poquito grandecitos, adolescentes, otros ya va, ¿verdad? Pero esto nos enseña cómo también, dice acá, Jacob estaba con mucho temor por causa de su hermano Saúl, y de hecho que le tenía gran miedo a él, pero él para, bueno, mostrar, ¿verdad?, tal vez por un lado su temor y por otro lado sí era así porque él llevaba mucho ganado y también era ya una familia numerosa. Pero lo que a mí me llama siempre la atención es, dice, y al paso de los niños.
al paso de los niños. Así que gracias al Señor, hermano. Si bien estamos en este desierto, como encontramos la palabra, es difícil, pero de ahí, como también la palabra de Dios, ¿verdad?, nos declara a dónde debemos de fijar nuestros ojos. Si el pueblo de Israel, sus ojos estaban siempre hacia Egipto, dice la palabra para nosotros, dice, alzando nuestros ojos en Jesús. Porque si yo bajo esa mirada, yo sé que esa mirada acá en la tierra me va a robar demasiadas cosas. Pero si mi ojo está fijo en aquel que consumió todo, ¿verdad?, aquel invicto vencedor, entonces yo puedo decir, bueno, con la ayuda del Señor puedo ir adelante. Pero si no clamo y si no pido la ayuda del Señor, entonces mi visión va a ser algo siempre abajo, algo terrenal, algo que no voy a ir nunca a ir adelante, ¿verdad? Entonces esa es la manera también que no estoy permitiendo mi preparación para alcanzar la meta, como dice la palabra, ¿verdad? Porque así nos dice, llegando, ¿verdad? Conocemos la Escritura, conocemos esta enseñanza, pero hasta ahí a veces, ¿verdad?, pensamos de cómo avanzar adelante. ¿Y qué era el pueblo de Israel? ¿Cuál era su problema? Cuando ellos dicen que no avanzaban, que tenían que avanzar, el Señor les exhortaba a Moisés, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están parando? Siguen adelante, ¿verdad? Y bueno, eso es muy importante, también ver esa nube en el cual, porque cuando se movía, dice la nube, el pueblo estaba que atento, ¿verdad?, saber que ellos tenían que seguir su camino. Cuando paraba esa nube, también ellos tenían que quedarse quietos. Y eso es lo que a veces es difícil, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está para guiarnos. La palabra dice para guiarnos a toda verdad. ¿Y por qué dice a toda verdad? Porque en el ambiente, en el entorno en que vivimos es todo mentira. Todo es pecado que nos asedia, dice. Pecado que traba, pecado que inutiliza congregaciones, pecado que inclusive a mensajeros le está, ¿verdad?, haciendo caer. Pero entonces es cuando estamos mirando abajo. Y cuando miramos arriba, ¿qué hacemos? Estamos clamando. Y cuando estamos clamando, ¿qué dice la palabra? El Señor oye. El Señor oye, dice, el clamor de sus hijos. Porque nosotros mismos no podemos. No podemos. Como yo digo, ni aún en mí yo tengo confianza. Porque está esta naturaleza humana que está siempre en contra de la voluntad de Dios. Entonces, sí o sí dependo. Y tengo que depender del Señor. Porque de lo contrario, mi Amalek me va a vencer, ¿verdad? Porque esta carne, cuando está en su apogeo, ¿qué es? Ahí la presencia de Dios no está, ¿verdad? No está dirigiendo, no está activando esa vida. Porque sencillamente, ¿verdad?, yo doy más gusto a mi tendencia natural que obedecer la palabra de Dios. Así que gracias al Señor por su palabra. Sí, ciertamente estamos también en este desierto, pero gracias a Dios tenemos nosotros agarradera. Tenemos a Jesús, aquel maná que descendió del cielo. Y vamos a seguir alimentándonos hasta el borde del Jordán. Cuando crucemos el Jordán sabemos dónde vamos a ir. A la tierra de Canaán, la celestial. Dice la palabra, y no recuerdo más qué parte, cuando ellos llegaron a ese lugar, dice que el maná cesó. Ya no caía más maná. Y no, porque durante su peregrinar ellos necesitaron ese alimento. Por más que ellos declararon que era un pan liviano, un pan que les fastidiaba a ellos, pero eso hablaba algo muy grande, porque realmente era ya figura de Jesús. Así que con mayor, ¿verdad?, con mayor privilegio tenemos, porque tenemos a Jesús, nuestro alimento espiritual, de quien recibimos ese alimento en el cual podemos llegar
hasta la estatura y la medida que Él, ¿verdad?, llegó. Así que todas esas promesas tenemos a nuestro favor. Y gracias a Dios porque esa promesa ya ha sido prometida por Dios en su palabra. Resta que también nosotros obedezcamos y tengamos oídos, ¿verdad?, la voz de Dios. Es que gracias al Señor, esto es lo que yo tenía para compartir y vamos a seguir, vamos a seguir ejerciéndonos en este desierto, ¿verdad? Mujeres guerreras, hombres guerreros, y bueno, vamos a unirnos a la defensa del Evangelio. No a opacar, no a burlarnos del Evangelio, no, sino que el Evangelio de la gracia a través de nuestras vidas realmente sea algo poderoso. Y esto podemos ser posible por medio y la guía del Espíritu Santo, que cada uno seamos sensibles a la guía y al poder del Espíritu Santo, porque Él es el que está encargado a perfeccionarnos. Yo no puedo perfeccionarnos, ¿no? Sin la ayuda del Señor yo no puedo hacer, puedo decir, no puedo dar un pie adelante, solamente y únicamente dependiendo de mi Señor. Así que gracias al Señor, aún esta gracia sobre gracia y la misericordia grande de nuestro Dios que tenemos a nuestro favor, que aún todavía Él no permite que venga su Hijo, porque mire, si viene su Hijo, ¿qué va a hacer de mí o qué va a hacer de usted, verdad? Pero sí tenemos esta esperanza, ¿verdad? Cantamos, oramos, pedimos, pero depende de mi vivir. Si yo vivo de acuerdo a lo que me pide la palabra, ahí estoy. Voy a escuchar la trompeta y voy a ser arrebatado. Pero si yo no oigo y no obedezco, de nada me sirve que yo conozca de pe a pe la Escritura. Pero sí, así fue el pueblo de Israel. A ellos ya se les tenía prometida la tierra. ¿Pero qué hicieron? Ellos prefirieron morar los viejos ya que quedaron todos en el desierto por causa de su incredulidad. Así que la palabra incredulidad es la palabra que puede hacer dejar al creyente en la tribulación. Así que pongamos manos a la obra y que cada uno dependamos realmente de la guía del Señor. Señor, añada bendición a su parte.